Un equipo de científicos ha encontrado lo que creen que es la evidencia más antigua conocida de consumo de vino en las Américas dentro de artefactos de cerámica recuperados en una pequeña isla del Caribe. Se examinaron 40 recipientes de cerámica en un primer estudio que ha utilizado técnicas de análisis molecular, cromatografía de gases y espectrometría de masas, para investigar la cerámica del siglo XV de la región de Puerto Rico. La investigación se centró en los artefactos de la isla de Mona, situada entre la República Dominicana y Puerto Rico. Los hallazgos, que han sido publicados en Archaeological and Anthropological Sciences, abordan preguntas sobre los cambios en la dieta y los intercambios culturales en las Antillas Mayores antes y después de la llegada de los europeos. El estudio fue dirigido por la Dra. Lisa Briggs, investigadora visitante del Museo Británico. El análisis incluyó fragmentos de una jarra de aceitunas españolas que podría datarse entre 1490 y 1520 después de Cristo. El estilo redondeado de la misma muestra que se alinea con el momento en que Colón anotó por primera vez la existencia de la isla en su diario de 1494. La jarra de aceitunas, utilizada entonces como contenedor general de todo tipo de alimentos y líquidos transportados en los barcos españoles, presentaba restos de vino en su interior. Ya fuera consumido por los europeos o miembros de la población indígena, esta es una evidencia directa de la importación y consumo del vino desde Europa a una pequeña isla en el Caribe poco después de la llegada de los colonos españoles, dicen los investigadores. A medida que las primeras generaciones de colonos españoles trajeron sus tradiciones de consumo de vino a la zona, y a pesar de su conquista sobre los pueblos indígenas, estos continuaron sus tradiciones locales de cocinar en barbacoas. Los investigadores creen que la cocina a la parrilla era un lugar común entre la comunidad taína, indígena de esta zona del Caribe, y que fue adoptada por los primeros colonos. Sin la existencia de grandes mamíferos en las islas del Caribe, es probable que la población indígena haya asado a la parrilla un gran animal parecido a un roedor llamado utia, así como iguanas. Los huesos de un pterosaurio de 107 millones de años de antigüedad descubiertos hace más de 30 años son los más antiguos de su especie jamás encontrados en Australia, confirma un nuevo estudio. La investigación, publicada en la revista Historical Biology y realizada en colaboración con los museos de Victoria, analizó un hueso parcial de la pelvis y un pequeño hueso del ala descubiertos por un equipo dirigido por el Dr. Tom Rich, conservador jefe de paleontología de vertebrados del Instituto de Investigación de los Museos de Victoria, y la profesora Pat Vickers-Rich en Dinosaur Cove, Victoria, Australia, a finales de la década de 1980. El equipo descubrió que los huesos pertenecían a dos pterosaurios diferentes. El hueso parcial de la pelvis pertenecía a un pterosaurio de más de 2 metros de envergadura, y el hueso pequeño del ala pertenecía a un pterosaurio juvenil, el primero del que se tiene constancia en Australia. La investigadora principal y estudiante de doctorado Adele Pentland, de la Escuela de Ciencias Planetarias y de la Tierra de Curtin, explica que los pterosaurios, primos cercanos de los dinosaurios, eran reptiles alados que surcaban los cielos durante la era mesozoica. Durante el Cretácico, hace 145,66 millones de años, Australia estaba más al sur que hoy y el estado de Victoria se hallaba dentro del círculo polar, a oscuras durante semanas en invierno. A pesar de estas duras condiciones estacionales, está claro que los pterosaurios encontraron la forma de sobrevivir y prosperar, afirma Pentland. Los pterosaurios son raros en todo el mundo y solo se han descubierto unos pocos restos en lugares de gran paleolatitud, como Victoria, por lo que estos huesos nos dan una mejor idea de dónde vivían y qué tamaño tenían. Al analizar estos huesos, también hemos podido confirmar la existencia del primer pterosaurio juvenil australiano, que residió en los bosques de Victoria hace unos 107 millones de años, señala. Pentland afirma que, aunque los huesos aportan datos importantes sobre los pterosaurios, se sabe poco sobre si se reprodujeron en estas duras condiciones polares. Durante una excavación rutinaria en antiguos asentamientos humanos en Omán, arqueólogos alemanes han descubierto lingotes de cobre de 4.300 años de antigüedad. Cerca de la ciudad de Ibra, documentaron los edificios visibles para ellos y luego cavaron pozos de prueba en el suelo.
Su objetivo era datar los asentamientos a partir de los carbones encontrados allí. Fue entonces cuando apareció algo verde, un trozo de cobre, corroído por fuera, formado por 3 lingotes individuales en forma de cono redondo. Un hallazgo como este es extremadamente raro, dice en un comunicado la profesora Stephanie Doppler, supervisora académica de los 2 candidatos a doctorado. Presuntamente, los residentes dejaron el hallazgo, que pesa 1.7 kilogramos, por error cuando abandonaron el asentamiento, por la razón que fuera. Cuando las murallas de Barcino se quedaron pequeñas, un potentado romano construyó hacia los siglos II o III, justo fuera de ellas, su casa, una domus, en la actual plaza de Antoni Maura. Sus descendientes se convirtieron al cristianismo y acabarían donándola para convertirla en un monumento funerario que albergó las tumbas de personajes prominentes allá por el siglo V, y un mosaico de 25 metros cuadrados conservado pero actualmente no visitable. En el exterior de ese monumento creció un cementerio ya cristiano del que acaban de salir a la luz, durante las obras de reforma de la Vía Layetana, 7 tumbas de periodo tardorromano, y 2 tumbas tardo-antiguas, del periodo visigótico, que se suman a 2 halladas hace unos meses al otro lado de la Vía Layetana. Durante las obras de Vía Layetana se han excavado arqueológicamente las áreas donde el subsuelo debía ser removido o ocupado por elementos que habrían imposibilitado el acceso en el futuro. Si en esta esquina, frente al antiguo consulado americano, se hubiese decidido plantar romero o petunias, la excavación habría quedado para tiempos mejores. Pero afortunadamente para los arqueólogos, que sabían que ese era un punto prometedor, justo allí se había decidido plantar un árbol con sus raíces, así que hubo permiso para excavar más hondo, y bajo los restos de muros medievales y modernos, con pavimentos, un pozo cubierto por una rueda de molino rota, algunos silos, aparecieron las tumbas. Esa área sepulcral en torno a ese monumento funerario, que se extendía hacia la Plaza Ramón Berenguer y Santa Caterina, merecía algún respeto especial. Durante varios siglos no se superponían una tumba sobre otra, sino que se respetaban las inhumaciones previas. La cercanía con el conjunto episcopal desarrollado desde la cristianización hasta la Alta Edad Media, el Palacio del Obispo en la Plaza de Sant-Lluc, el baptisterio frente a la catedral, el aula episcopal bajo el Museu Mares, ha hecho especular que se tratara del lugar de entierro de los primeros obispos de Barcelona. Se halló un anillo que apuntalaba esta hipótesis. Y con menos fundamento, incluso, que podría haber sido el mausoleo del pequeño Teodosio, fallecido en Barcelona, hijo del visigodo Ataulfo, y la hija de emperador Gala Placidia, que podría haber tenido un destino prometedor.